atrás, a la espera, por supuesto, de cuanta más información surja por el camino. Y pasamos a otro asunto que está también generando bastante polémica, remite al caso de Martín Mutio. ¿Recuerdan este caso vinculado a la droga que aparece en un campo, que si estaba al tanto, que si no estaba al tanto? Obviamente el hombre está más que procesado, pero por ahora lo que surge es que la defensa de Mutio, que nos está acompañando en este momento, es el abogado Juan Raúl Williman, gracias por estar aquí, señala que se han incumplido acuerdos a los que se llegaron en temas de la reclusión. ¿Qué es lo que se incumplió? Desde el Ministerio del Interior ya se dice que no es así. ¿Qué está pasando con su patrocinado? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, está bueno esa aclaración primero, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con el tema de fondo, que está bueno aclarar. Hay una sentencia de condena a pasar en autoridad de cosa juzgada. O sea, claro, no es que solo fue procesado, fue condenado. Solo para aclararlo. Sí, está bien. No obstante, remarco que su familia, sobre todo su esposa, que es abogada, sigue trabajando e investigando sobre el tema. Esto lo aclaro porque en realidad en materia penal existe un recurso de revisión que opera en todo tiempo y a favor del condenado, y siempre que eventualmente aparezcan pruebas que entiendan supervinientes al proceso, se podrá revisar esa condena. Digo esto porque nunca he tenido muchos casos, una familia tan encima de una investigación que tal vez si se hubiera hecho de forma paralela a la investigación de Fiscalía, no sé qué resultado hubiera tenido, pero sí entiendo que esta investigación, esto que hace la familia de seguir investigando y averiguando, puede en el futuro traer un resultado favorable. Por esto que comento, ¿no? Que sobre el fondo hoy está resuelto y hay cosa juzgada, pero en materia penal existe este recurso extraordinario porque ataca la cosa juzgada de revisión que ante pruebas supervinientes permitan revisar el fallo. ¿Me puede porque ¿sí? Usted también está trayendo esto a colación por algo, ¿no? No, lo traigo porque está muy bien diferenciar el fondo del asunto, de la etapa de ejecución. Bien, porque hay mucha gente del fondo del asunto. ¿Cuál fue la condena, la sentencia que decía? Lo condenaron a 15 años por básicamente, o sea, la Fiscalía y el Poder Judicial entiende que él es responsable del tránsito de esa droga que estaba dentro del contenedor. ¿Cómo se llama ese delito por el cual está sentenciado? Bueno, es tráfico. Sí. Tráfico. Sí, claro, claramente. En modalidad de exportación, porque hay distintas modalidades y la modalidad que se le imputa es él, más allá de eventualmente la concurrencia con lavado, pero en realidad lo que me refiero a esto... ¿Pero la familia que quiere cree que realmente es inocente? Claro, porque en realidad la duda de la familia tiene que ver con que si la contaminación del contenedor, o sea, si es como dice la sentencia y la Fiscalía, que eso se produce en Uruguay y el responsable es la persona que está condenada, o si eventualmente hay una contaminación que no se da en Uruguay, sino que se da en otro lugar. Porque hay muchas veces los containers sufren violaciones y contaminaciones ya en alta mar o en otros puertos, etc. Pero determinar eso requiere de una investigación. O sea, no es imposible que alguien lo sepa. Entonces, yo lo que digo es que el fondo del asunto es correctamente, y por esto lo marco, está resuelto y hay sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Independientemente de eso, esta es una familia que no deja de moverse y de investigar el fondo del asunto. Entonces, el fondo del asunto siempre es revisable, digo en materia penal, porque de hecho en materia civil también hay recurso de revisión, pero ahí hay un plazo para plantearlo. En materia penal, que hay muchas más garantías, sobre todo para las personas imputadas y luego condenadas, este recurso de revisión opera en todo tiempo y en todo lugar. Y yo no había visto, por lo menos, una familia, sobre todo, repito, la esposa, que es abogada además, que continúe, ¿no? Averiguando, indagando y trabajando sobre lo que eventualmente podría ser prueba superviniente que usan el recurso de revisión. Ahora, eso no tiene nada que ver con la etapa de ejecución que le corresponde a todas las personas que son penadas. Y una vez penada, tiene derecho en etapa de ejecución a vivir esa etapa de ejecución con determinados derechos y garantías, porque como todos sabemos, y esto lo hemos discutido, no hace mucho acá vinimos con el Sindicato de Penitenciarios por el habeas corpus correctivo colectivo para todo el sistema. Tengo entendido que además que se dio lugar, o sea que... Sí, ¿no? ahí teníamos una discusión con Connie que la podemos zanjar, porque se hizo lugar y hay dos medidas dispuestas muy
a mi gusto, muy buenas, que ya se empezaron a implementar. Igual no mezclemos los temas, no lo dejamos mezclemos los para temas. después. Pero digo, Volvamos con Mutio. sabemos todos que la etapa de ejecución implica que la persona privada de libertad está privada de su libertad ambulatoria. Los demás derechos, estamos obviamente, de acuerdo, por hay que ser supuesto. respetados. Y tengo Entonces, entendido que la esposa insiste en que lo están maltratando, humillando, que, bueno, sí, lo que ha denunciado la familia, que lo hemos dicho nosotros a partir de, por lo menos ya van 4 habeas corpus, pero que yo haya participado 2 de ellos, porque yo tomé la defensa de este caso cuando ya estaba resuelto el caso. Sí. La defensa anterior hizo el juicio oral y público, llegó hasta la etapa de casación, la sentencia quedó firme y luego yo recién empecé a trabajar con esta familia en la etapa de ejecución justamente y ahí aparecieron 2 habeas corpus que intentaban mejorar sus condiciones de reclusión. Por ejemplo, una situación típica y básica del sistema. En el caso de Martín puede redimir pena. O sea, trabajar porque ¿qué pasa? Para variar, y esto lo repetimos siempre, como el delito es anterior a la LUC y la LUC vino a restringir algunos institutos, sobre todo los de redención de pena con trabajo y estudio, en el caso de Martín puede redimir pena. El tema, ¿qué pasa en el sistema? No hay cupos. Entonces, si tú no tenés quien abogue por ti, seguramente esperes un cupo toda la vida. Pero cuando vos tenés quien abogue por ti, por ejemplo, podrás reclamar el derecho a poder trabajar, porque redimir pena es parte de lo que el sistema debería ser, básicamente para reinsertarse. Esto es progresivo, trabajás, estudiás, tenés lugares de mayor convivencia. Entonces, por ejemplo, un primer problema era la imposibilidad de trabajar. Un segundo problema que la familia viene planteando hace mucho tiempo, que es un derecho fundamental, que en este caso no se está pudiendo cumplir, es la cercanía con el círculo familiar. La mayoría de las personas privadas de libertad tienen que estar recluidos en un lugar cercano donde está su familia para mantener ese contacto. Las condiciones de encierro, muchas veces, en el caso de Martín y en el Consejo Generales, son de muchas horas. Nosotros en la audiencia de estos días lo que estamos peleando es porque se cumpliera con su derecho básico de 1 hora de patio. 1 hora de patio. 1 hora de patio es lo mínimo que se puede esperar. Que alguien esté... ¿Y por qué no la tendría? Es lo que no entiendo. Y bueno, es una buena pregunta. La discusión en audiencia tiene que ver con que si a veces había patio llamada, o sea, llamada a la familia, o solo patio, si él se negó a ir al patio, pero en realidad muchas personas privadas de libertad pelean por su hora de patio. Porque patio, depende del modo y el lugar, es algo muy simple o es algo muy complejo y muy peligroso. Entonces, claro, en este caso particular... Pero en el caso de hablando Mutio, ¿es personal o es porque está justo en un lugar donde patio es difícil y complejo? Está en un lugar donde ahí el patio debería darse, porque en ese módulo donde está ahora, el patio no debería ser un problema, por eso lo reclaman. Igual, esta aclaración me parece que es importante. Venía Mutio de un régimen bastante más flexible en el penal de libertad. El primer habeas corpus que yo tramité, por lo menos, había logrado una cantidad de horas de trabajo muy importante, casi 8, había logrado visitas para los 3 menores de edad y su mujer en condiciones mínimamente adecuadas. O sea, estaba en un régimen que eventualmente, más allá de que, como todo régimen es duro, se habían conseguido a través de un habeas corpus, porque esta fue una negociación a través de un habeas corpus, se habían conseguido determinados derechos. El problema fue que le prenden fuego la celda, Sí. acreditado en el expediente que él no tiene nada que ver con el prendido de fuego de esa celda. Porque lo primero que vos decías era, bueno, le negaban los traslados, tomá, te incendio la celda, me vas a tener que trasladar. Que decirlo sin prueba es difícil, Claro. más si lo hace una autoridad. Lo cierto es que la prueba en el expediente arroja que las personas que atentan contra su vida y contra la celda, Sí. tenían un problema con él, porque básicamente sufrieron una requisa buscándole droga, pues Sí. esas personas, no importa, muy de cárcel, pero queda bien claro Sí, que tiene un tema no personal es con un la- sí, autoatentado y que exacto. fue un atentado directamente. Eso pasa mucho, el sistema es el Estado el que está a cargo de la persona en libertad, es muy difícil salvaguardar su seguridad, en este caso no pudieron, se le prendió fuego a la celda, todas sus pertenencias, y el resultado es que él retrocedió en sus derechos, porque pasa del penal de libertad a la unidad 25 del CONCAR, que tiene un régimen que es muy estricto, es un régimen donde hay además un aislamiento importante. El sistema a veces tiene situaciones de hacinamiento muy complejas en las que se
se está trabajando, o por lo menos se está intentando trabajar, y hay situaciones que no son de hacinamiento, que es bien complejo, porque el hacinamiento genera un montón de problemas sanitarios, violencia, etc. Y después hay problemas de lugares de máxima seguridad donde hay aislamientos complejos. Aislamiento complejo porque uno pierde el contacto. O sea, el contacto, digo, que es la necesidad de tener contacto humano relevante. Si tú estás 23 horas encerrado sin contacto humano, cualquier ser humano empieza a transitar una situación compleja desde el punto de vista emocional. Entonces, vos tenés situaciones de hacinamiento, pero también de aislamientos prolongados, donde ahí es clave el patio, la llamada a la familia, la posibilidad de trabajar algunas horas para salir eventualmente del encierro. Y esto que decimos del contacto humano relevante es algo que muchas veces el comisionado parlamentario ha planteado fundamentalmente en esa unidad 25 del CONCAR, que viene evolucionando y teóricamente viene mejorando en ese sentido, pero es una situación compleja. De hecho, nosotros planteamos el primer habeas corpus en libertad y el segundo es cuando pasa a la unidad 25 del CONCAR, que vuelvo a repetir, no pasa por un autoatentado. Según la prueba del expediente, pasa porque se le prendió fuego a su celda. Es difícil para la familia entender cómo retroceden derechos cuando él no tiene nada que ver con el episodio. Y le vuelvo a plantear esto porque es realmente así. O sea, el sistema a veces hace agua, repito, por hacinamiento y a veces hace agua justamente por la deshumanización que implica muchas horas de encierro y la imposibilidad de tener contacto humano. Una cosa va con la otra, de todas maneras, ¿no? ¿Cómo? Una cosa va como que de la mano de la otra. Bueno, pero pasa que depende de las unidades y los módulos. Entonces puedes encontrar situaciones de hacinamiento y puedes encontrar situaciones de aislamiento y encierros prolongados. Lo que pasa es que, claro, en un sistema ideal, el Poder Judicial igual intenta garantizar, intenta verlo, está arriba de esto, pero siempre con la conciencia de que sabe que los recursos son finitos, son limitados. Entonces la respuesta es, claro, pero esa no es la respuesta para... Los habeas corpus se aprueban, se dan lugar, hacen lugar. Hay que conseguir los recursos para cambiar la situación, sí o sí. Se mueven. O también se dilatan. Bueno, bueno, por eso es el habeas corpus correctivo colectivo, para que no fuera, ¿no? Para no solución, porque tapo acá y para tapar acá saco de acá. Entonces, lo que pasa es que también las familias que tienen personas privadas, tienen su familia privada de libertad, no están pensando en el sistema, porque esa no es una respuesta. Vos vas a una familia, la persona privada de libertad, y decís, no, mirá, lo que pasa es que es todo muy complejo y la respuesta que quiere es para el caso concreto. Absolutamente. O sea, yo quiero trabajar, quiero estudiar, quiero tener visitas en condiciones. Todos quieren lo mismo. El tema es que cuando vos no tenés soluciones globales, razonablemente la gente que tiene la posibilidad busca soluciones individuales. Y el nuevo código, al establecer un habeas corpus correctivo, genera esa herramienta que no es solo usó esta defensa, hay muchos habeas corpus. De hecho, el comisionado parlamentario ha usado muchas veces el instituto de habeas corpus correctivo para situaciones puntuales que no puede resolver. Entonces, recurre al Poder Judicial. La mirada del Poder Judicial ya es más garantista. ¿Me explico? O sea, poner el tema en el Poder Judicial. Igual quiero decir una cosa de esto que explicaba de la etapa de ejecución. El juez de ejecución igual tiene competencia en el cumplimiento de la pena. Yo no necesito plantear un habeas corpus para plantearle a un juez de ejecución que hay un tema en la ejecución de la pena con una parte. ¿Y por qué lo hace entonces? Porque tiene competencia, porque yo puedo plantearle... No, pero ¿por qué fue necesario entonces hacer el habeas corpus? Bueno, en realidad el habeas corpus uno lo utiliza como una herramienta urgente, porque vos podías plantear algo de la etapa de ejecución, con lo que no estoy de acuerdo, con el cumplimiento de la pena, y me van a convocar. Eso va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo. El habeas corpus además tiene un sentido de urgencia que lo tiene como el amparo, por ejemplo, ¿no? Son notas de urgencia que hacen esos procesos que son realmente más rápidos y implica una atención inmediata del juzgado que tiene que convocar audiencia inmediatamente o a veces inspeccionar. En el primer habeas corpus que yo tramité para Martín, se hizo una inspección sin noticia del INR en la unidad donde estaba, en la celda donde estaba recluido. Fue la jueza de ejecución de libertad el mismo día hasta la celda. Hasta la celda mismo para ver su situación. O sea, el Poder Judicial ofrece una garantía que obviamente un trámite administrativo no va a tener. O sea que, ¿cuántos habeas corpus ya planteó para Mutio? Yo 2, pero sé que en total fueron 4. Bien. Pregunta por desconocimiento. Sí. ¿Es normal que un condenado tenga tanto habeas corpus en su... No, digamos, para garantizar Sí. el cumplimiento de la condena
como corresponde y no en absoluta indignidad? Es normal que... ¿O es porque es un empresario que tiene No, es recursos normal para lograrlo? No, es normal que familias que están arriba y que tienen recursos utilicen todos los recursos. Y también es normal que familias que no tienen los recursos no lo hagan. O sea, y no es que no quieran hacerlo, es que no pueden. Y ahí es otro... Normal es mucho decir. No, normal en una sentido sociedad donde hay... común. Quedó como un montón, ¿eh? No está bien, no está bien. Que vivamos en una sociedad Lo donde haya normalicemos. tanta gente que no pueda tener una defensa justa y de calidad, no es normal. No le atribuiría el adjetivo de normal. Quise decir la palabra, lo normalizamos tal vez. Normalizamos algo que no está correcto. Pero sí, No, porque en realidad apuntaba a que yo lo o es normalizo tan porque común una aclaración. las cosas que pasan o realmente a Mutio está el universo contra Mutio. ¿Entienden lo que...? Sí. Claro. Yo igual voy a hacer una aclaración. Yo lo normalizo porque de hecho yo también estoy tramitando un habeas corpus correctivo colectivo para todo Bueno, el lo sistema. normalizó ahora cuando dijo que era normal. Y no lo normalizo porque, por ejemplo, mi trabajo en el consultorio es asistir a víctimas de bajos Si recursos. usted dice que es normal, Williman, lo está le doy normalizando. un camino más Lo que digo es que corto, normalizo diga, sí, le lo que erré sucede. palabra. Sí, no fue feliz la palabra, ya está, pasamos a Obvio. otra cosa. No, Listo. pero sí normalizo, sí, o sea, muchas veces normalizamos lo que no está bien. De hecho, el Poder Judicial muchas veces la respuesta que tiene es, a partir de normalizar que eso que no está bien, no hay otra posibilidad. No hay Bien. recursos, no hay... Entonces, la verdad es que es muy, muy humano normalizar algo que no está bien. Yo insisto en esa pregunta. ¿Realmente el sistema se ensañó con Mutio o le pasa lo que le pasa a muchos privados de libertad? Y simplemente lo sabemos porque tiene recursos, contrata abogados, bla. Pero digamos, ¿es específico contra Mutio Es o no una hipótesis, necesariamente? pero yo creo que puede haber un poco de las dos. Me explico que la familia tiene la posibilidad de reclamar lo que todos podrían reclamar Sí. y eventualmente por lo mediático del tema, porque fue un caso muy sonado, muy importante para ¿Que le la tienen justicia. tirria en la cárcel? O tirria o la sensación de que hay que prestar ahí más seguridad que en otros casos, porque en casos que tal vez no conoce nadie, que no han salido en los medios, que no se trata de un container en otro país, no han tenido el ojo tan agudo de los centros de reclusión, porque y ahí tenemos Digo, pero hay discusión delitos que generan mucho más líos entre privados. Hay delitos. Sí, pero Y este fue un justamente, caso- el narcotráfico, che, se deben saludar todos a esta altura. ¿Cómo andás? Pero ¿Te este acordás? fue un caso muy importante, fue un caso en que el Estado, Buenos Aires puso mucho hincapié, insistencia, ¿no? Donde hubo manifestaciones públicas de algunas autoridades sobre el caso. Yo pienso que es una hipótesis que puede haber de las dos, ¿no? De que Un tiene poco de de lo de ensañamiento, siempre y de que sí. tiene una mirada un poco más fuerte. Y ahí yo tengo, de hecho, una discrepancia histórica con esto, que es que a veces es el delito lo que determina, por ejemplo, si es un centro de máxima seguridad, etc. Y en realidad, en general, todos los manuales lo que indican es que va mucho más por el perfil de la persona privada de libertad que por el delito que comete. Quiero decir, ¿por A qué? ver. Y claro, porque para determinar si puede vincularse con otras personas, Sí, si puede corre el riesgo trabajar, de que lo quieran estudiar. linchar, todo eso. Bueno, pero hay sí- delitos que se sabe que los van a... Sí, pero siempre hay una evaluación, y creo que todo el mundo sabe, una evaluación del perfil de la persona, de la capacidad de adaptarse a determinados lugares de reclusión, para estudiar, para trabajar. Yo soy mucho, es mi opinión, yo soy mucho más hincha de ajustar a las personas de libertad a determinados lugares que tengan mucho más que ver con el perfil de la persona y su capacidad de resocializarse y de trabajar y de estudiar y de redimir, etcétera, que con el delito calificarlo y decir, no, cometió este delito y ya el criterio va al lugar de máxima seguridad. ¿Por qué además? Porque en realidad esto se a ver, supone que esto es capaz que entendí progresivo. capaz que entendí mal lo que Sí. usted está planteando, pero esto que usted trae Sí. me hace imaginar la peligrosidad que supone un narco, no sé, salido de una banda de alguna zona crítica de las afueras de Montevideo, por ejemplo, ¿no? De una de estas bandas territoriales, que hay que estarles encima porque te organizan desde la propia cárcel, una revuelta, otra cosa. Pero después está el otro narcotraficante, Yo no como sería este estigmatizaría. caso, porque tiene la sentencia,
pero como es un empresario, Yo no con estigmatizaría otra banca, ni uno ni no otro. remite peligrosidad. No, o sea, no, Ahora, Vito y yo Gonzalo no Valenciano, estigmatizaría ni uno ni otro. Yo creo que lo correcto es estudiar el caso concreto. Para eso están los informes de los técnicos. Es sentarse con la persona, entrevistarse, ver su perfil, su capacidad. O sea, eso porque previamente establecer, no, este cometió... Eso no está descartado en el mundo como una posibilidad de trabajar adecuadamente con procesos progresivos de resocialización. Está descartado, porque vos mirás el delito y decís, va para acá o para allá. No, eso no es así. En realidad es realmente lo que un técnico puede decir entrevistándose a la persona, conociendo a él, a su familia. Está bien, ya me dirán. se No supone hay que era el recursos para todo objetivo del eso. INR, ¿no? No es tan fácil. Sí, claro. se supone que era el objetivo del INR. Bueno, Entre otras sí, cosas. se supone que es nuestra obligación constitucional resociabilizar y reinsertar. ¿Qué está pasando con el sistema? Creo que es algo que sabemos todos, es algo que discutimos hace unos programas cuando yo vine acá, es algo que nos preocupa realmente a todos, porque además es algo que impacta en la seguridad pública y lo sabemos todos. Entonces, a tu pregunta, creo que hay un poco de las dos. Creo que hay un poco de las dos y creo que si mucha gente tuviera recursos para reclamar su situación de etapa de ejecución, lo haría. Porque la etapa de ejecución está... La que está siempre complicada. vulnerada, ¿no? Exactamente. Y volvemos al punto, Bueno. y solo con esto, y escucho con todo gusto, hay que recordar siempre que la pena implica la pérdida de la libertad ambulatoria. O sea, todos sus demás derechos se mantienen intactos, con además la obligación del Estado que está a cargo de esas personas, ¿no? Digo porque además si tuvimos lamentabilísimos hechos también recientes por situaciones de hacinamiento y violencia donde se ha perdido vida y de gente que increíblemente es una discusión entre una banda y otra y no se ha podido controlar. Entonces, es siempre bueno recordar que lo que perdió la persona es la libertad ambulatoria. El resto de sus derechos se mantienen vigentes y por supuesto que tienen derecho a reclamar por ellos colectivamente, individualmente, de la forma que sea. Por suerte ya hay grupos de familiares que están trabajando en esto y ahí tenemos una buena respuesta genérica donde hay grupos de familiares que también están trabajando en lo mismo, en lograr condiciones adecuadas para la ejecución de esta. Claro, no, porque cuando usted mencionó que al familiar le importa el destino del privado de libertad al cual está vinculado afectivamente, que es cierto y es legítimo, creo que hay un grupo de familiares que de hecho nos han visitado acá y han contado su trabajo, que está mirando más allá de su hijo, de su esposo, de su hermano, sino que están velando justamente por el funcionamiento del sistema, sí, claro, porque creen que en eso se nos juega mucho. Yo les recuerdo la carta, ¿no?, que Comparto. había enviado al semanario Búsqueda en octubre del 23 el propio privado condenado, Mutio. No soy un narcotraficante, nunca lo he sido, pese a que muchos lo dicen y otros tantos lo repiten. Expreso además que está cumpliendo una condena injusta. Bueno, capaz que muchos dicen creer que son inocentes. Uno escucha mucho. Lo decimos Ahora, como país. pero es verdad que errores han pasado, ¿no? Ahora, vos salí de Mutio, pensá en los errores que puede cometer el sistema en general. Y que vos, además de ser injustamente condenado, sos todos los días violentado en tus derechos humanos. O sea, además de estar cumpliendo una pena injusta, no estoy diciendo que sea el caso de Mutio, para nada. Es más, estoy pensando en quienes ni siquiera pueden contratar un abogado para presentar un habeas corpus. Más, ¿no? Caramba, qué cosa. Bueno, pero los escucho, a ver, de abogada a abogado. No. ¿Qué sale? A ver. Justamente como pueden existir ese tipo de casos que entiendo que son excepcionales, existen las herramientas jurídicas, justamente está diseñada la institucionalidad para poder revisar y recurrir este tipo de sentencias, que no quiere decir que no existan nunca, pero el sistema jurídico tiene sus herramientas para poder repararlo en caso de que suceda, más allá de que tú obviamente me dirías, nadie puede reparar una cuestión tan injusta, pero bueno, así es el derecho. Y hace un rato estábamos hablando de cómo se reparaban cosas como la vida, son las herramientas que hemos encontrado como sociedad, más allá de que sabemos que nunca se termina de reparar en lo humano 100%. Tú mencionabas cómo justamente la evaluación del perfil y cómo eso se adapta
al desarrollo, al tránsito de lo que tiene que ver la condena. Y entiendo que en un principio, por lo que tú mencionás del transcurso dentro del penal de Libertad, sí se tuvo en cuenta o sí estaría evaluado o acorde a el objetivo de la reinserción que todos compartimos. A mí me queda obviamente un poco perdido cuál es el argumento desde el INR después de que sucede el episodio de la celda para trasladarlo a la unidad 25. Ahí me queda perdido. Somos dos. No voy a opinar. Somos Seguro dos. tú tenés más elementos que yo, porque realmente no conozco el argumento. Y como no conozco del caso puntual, prefiero no opinar. Lo que sí quería preguntarte era cómo había evolucionado el habeas corpus que presentaron en noviembre, ¿fue? Noviembre, diciembre, este correctivo, que cuando viniste recién lo había presentado y nunca supe cómo evolucionó. Evolucionó muy bien, En realidad, esa propuesta de los dirigentes sindicales y de la diputada, porque Betiana insistió mucho también en el tema, para convencerme a mí de que efectivamente era viable y con las mismas dudas que presentaba Connie, que planteaba esto de traigo individual, evolucionó bien porque la justicia nuevamente puso su ojo sobre estas situaciones y de hecho terminó homologándose un acuerdo en ese habeas corpus donde se creó un grupo de trabajo ad hoc, es un equipo de trabajo para tratar de ir por soluciones puntuales y concretas, no a largo plazo. Todos sabemos, el libro blanco, la reforma del sistema, todo eso es a largo plazo, pero el tema es las respuestas inmediatas. Y por ejemplo, ya hay un grupo de trabajo trabajando hoy que en materia de salud mental y adicciones haciendo un triage, porque se homologó ese acuerdo, donde SAI-PPL sale a hacer un rastreo de las personas que están, por ejemplo, en el módulo 4 de la unidad 4, que están en una situación muy complicada, para ver la situación individual de cada uno, pero no esperando que venga la solicitud, sino ir, ¿no? Persona de libertad por persona de libertad, preguntándole cuál es su situación y si detectan urgencia, atenderlo de forma inmediata, calificándolo con colores rojo, amarillo, verde, para ver un tipo de atención. Eso es parte de un acuerdo. Hay otro que a mí me parece muy relevante en materia de hacinamiento, que también se llegó en ese cuerpo correctivo colectivo, que tiene que ver con juntas de traslado descentralizadas y transitorias, para ir unidad por unidad viendo pedidos de traslado que dependen hace mucho tiempo, se están sin respuesta, que pueden ser situaciones estas las que hablamos, de gente con clara progresividad en el sistema. Progresividad me refiero a que viene trabajando, estudiando y ya está para evolucionar a un centro más abierto, con más relacionamiento, pero claro, si tu solicitud de traslado no es tratada, eso se tranca. Entonces, llegamos a negociar ahí, entre otras cosas, algo que me parece muy útil, que son estas juntas de traslado descentralizadas y transitorias para resolver rápidamente solicitudes de traslado que pueden solucionar temas de hacinamiento. O sea que no solo funcionó, sino que está en plena actividad. Ya hay 2 acuerdos importantes que acabo de nombrar, hay alguno más, pero estos 2 me parecen los más trascendentes porque tienen que ver con salud mental, adicciones y atención inmediata, y el otro tiene que ver con buscar soluciones para temas de hacinamiento en módulos complejos. Y de hecho, mañana tenemos una inspección a las 9 de la mañana en el módulo 4 de la unidad 4, con la misma jueza de garantía que se puso también este tema al hombro, con los accionantes, que es los Ya están ordenando todo en el módulo 4. ¿Cómo? Ya están ordenando todo en el módulo 4. Y bueno, desde que llegó el cedulón deben estar ordenando todo. Pero si están ordenando todo porque llegó el cedulón... Bien que hayan ordenado todo. Mandemos cedulones a diario. Entonces la acción estuvo muy bien planteada. Porque si se empieza a trabajar a partir de la mirada del Poder Judicial, y bueno, entonces el Poder Judicial está cumpliendo con su rol satisfactoriamente. Bien, Connie Hughes. No, yo, digamos, la información que recibimos del doctor Willy Van, creo que prende una luz de esperanza en el sentido de que el tema de las condiciones de reclusión reñidas con los principios del artículo 26 de la Constitución, bueno, van creando conciencia muy lentamente. La circunstancia del privado de libertad que ocupa no cambia en nada. Digo, obviamente
los comportamientos sociales en general respecto a los delincuentes, la gente no tiene mucha consideración y sostienen cosas verdaderamente despreciables como que se pudra en la cárcel. Pero, como dice el doctor Williman, la única grave sanción que implica la comisión de delitos y la sentencia de pena es perder la libertad ambulatoria y no las demás cosas que la propia Constitución dice que tenemos que garantizarle. No tengo ni idea cómo están los fallos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los costos asociados y la disposición, pero parece muy claro que el relato que uno escucha del abogado de un preso es que esas no son las condiciones previstas con la Constitución. Pero para nadie. Pero para nadie, exactamente. No es personal. No es personal. Bueno, no es lo que aunque fuera el jefe de la banda. Bueno, pero sin embargo, Williman deja la puerta abierta a que además del para nadie quepa la posibilidad de algo personal. ¿Lo dijo pero hoy o no? No, Sí, pero que yo entiendo que lo del análisis es decir, nombrábamos o pensábamos del señor, el traficante italiano que estuvo tantos años viviendo en Uruguay y el colombiano... ¿El que se fue caminando? Claro. Todavía no sabemos qué pasó. Que no sabemos qué pasó. Y el señor González Valencia y que se encontraban y qué sé yo. Bueno, no sé, digamos, más allá de que la consideración es que nadie puede decir que porque... lo conocemos al privado de libertad y tiene 3 chicos y la señora está ocupándose y es abogada y argentina y quiere que la traten decorosamente. Todas esas cosas tiene derecho y está bien que se persiga. Que la sociedad se vengue, la verdad que obviamente es inadmisible. Bien, me confundí un poco en todo tu... No sé cuál era el punto, pero... Yo creo que el punto es que no le tengo que hacer... Claro, ver, que yo ratifico que la línea me parece que es la que hay que... Y digo que las consideraciones de quién es la víctima debería quedar por fuera. Irrelevante. Está bien, ahora voy con vos, Diego, pero faltó claro. Posi, ¿sabes? Faltó Jorge. Totalmente. No, en un momento se deslizó sobre el tema de los que pueden estar presos siendo inocentes, ¿no? Sí. Creo que recién medio se tocó ese tema. Y creo que es lo peor que puede pasar, porque acá mismo ha habido, en los últimos tiempos y un poquito más atrás, gente que ha estado presa años siendo inocente, que después termina en un juicio, obviamente, contra el Estado, que no le arregla ninguna plata, porque en realidad más, después te perdiste. Pero está tarifado el día de cárcel injusta. Eso es correcto. Está bien, pero bueno, llega a eso, pero los años que te perdiste, eso no te lo devuelve nadie. En otros lados ha sido peor. He leído 50, 60 años, tipos presos, que después dicen, no, pero eso tiene que ver. Bueno, eso es tremendo. Ahora, hay una cosa que no entendí. Quiere decir, Mutio, ¿podría acceder a salidas al patio o lo que fuera? Pero no se las dan porque no hay posibilidad de ir al patio por las condiciones que hay ahí o porque en realidad no les corresponden. No, porque en un momento entendí que vos dijiste, sí, pero más vale que no salga al patio, una cosa así. Una discusión, sí, puede ser por su seguridad, puede haber distintas razones para no sacar a alguien a patio. Puede ser por su seguridad también. Depende Falta por de eso. funcionarios. ¿Cómo? Falta de funcionarios es la número 1 en la mayoría de los módulos porque no dan abasto. A veces puede ser simplemente por una decisión, no lo sé. Lo que planteaba Martínez es que últimamente tenía que elegir entre llamar a la familia y salir al patio, que los 2 derechos no los gozaba. Se armó una discusión, un debate al respecto, Liniers dice una cosa, Martínez dice otra, no importa. Lo cierto es que las razones por las que... Porque digo, esa discusión pasó al juzgado y en definitiva tiene resolución y bueno... Se verá, la jueza podrá entender que ese derecho se está cumpliendo. Lo cierto es que las razones pueden ser varias. Depende del módulo, depende la cantidad de personas que hay en ese módulo, la cantidad de funcionarios disponibles, la cantidad de horas disponibles. O sea, claramente sí hay un problema de recursos humanos evidente,
Pero lo que pasa es que también eso es muy fácil de darse cuenta si el crecimiento de la población carcelaria es exponencial. En realidad está claro que la solución no puede ser porque podemos, así como llenamos de la cárcel de personas privadas de libertad, vamos a tener que llenar la cárcel de funcionarios. Evidentemente, como decimos siempre y hace mucho que venimos planteando ese tema, nos está faltando, porque y lo ato con el patio, porque si estamos complicados para dar un derecho tan básico como patio, ni siquiera estamos hablando de una actividad, no estoy hablando de actividad deportiva, podría hacerlo, actividad recreativa, no estoy hablando de, porque podremos hacerlo más No complejo. podemos asegurarle a Mutio que salga al patio. Claro, esa es nuestra preocupación. Si no podemos asegurarle de Mutio, o si, para hacerlo global, no estamos pudiendo en el sistema asegurarle patio, entonces estamos complicados. Y ahora, el tema es mucho más global, por esto que me interesa marcar. Si el número de personas privadas de libertad solo crece, siempre nos va a faltar personal. Vamos a ir atrás del personal. Los funcionarios penitenciarios vienen marcando hace mucho tiempo, que son muy poquitos para la cantidad de personas privadas de libertad. Ahora, lo vamos a correr de atrás siempre mientras el sistema no tenga una política criminal definida y haya institutos que busquen soluciones alternativas a la prisión efectiva y se reinstalen institutos que existían y que fueron mal cuestionados, como la suspensión condicional del proceso, como... Bien. O sea, muchos institutos. Entonces, la respuesta es sí, muchas personas privadas de libertad, y Mutio lo hizo, cuestiona el ejercicio de un derecho básico como patio. Antes, No estamos hablando de de despedirlo, Williman, una consultita. Usted estuvo presente, ¿no?, en las reuniones del nuevo ministro de Carlos Negro, del nuevo ministro del Interior, Sí. los sindicatos policiales. Sí, ya nos recibió. En realidad 2 sindicatos recibió. Al Dos. Sindicato Único de Policías del Uruguay, Sí. tuvimos una muy buena reunión de trabajo. ¿Supu? El SUPU ya fue recibido por Carlos Negro y las demás autoridades. Sí. Estaba su equipo completo. para Exacto. decirlo Bueno, así. algo para contarnos que Sí. pueda usted Bueno, de esos muy encuentros. buen diálogo. Y después tuvo también el Sindicato de Funcionarios Civiles Penitenciarios, porque Sí. también nos consultaron sobre el habeas corpus correctivo colectivo. Y tuvimos unas buenas mesas de diálogo pensando en esto, ¿no? En soluciones globales, tanto para la situación de la policía como para la situación de los funcionarios penitenciarios. Claro, son las primeras reuniones, Sí. no han ni asumido, pero es muy importante. Una puesta a punto, ¿no?, en esta transición, al Es menos. muy importante esta puesta a punto Bien. en estas transiciones, y para los organismos es muy importante tomar contacto desde ya y tener un diálogo directo e inmediato con las autoridades, porque lo que se viene es una transición, pero los primeros meses son importantes y creo que los sindicatos lo dijeron, pero yo lo recalco, Bien. están para dar una mano en estas primeras etapas para el bien de todos, ¿no? En otro orden, ¿le sorprendió la precandidatura de su colega Cereta a la intendencia? No lo sabía, la verdad es que no lo sabía. No me extraña una persona que tiene una enorme vocación social. La vocación Sí, social pero como que la misma que tiene usted. ¿Mañana me puede ser un precandidato a intendente? No. ¿No? No. Yo tengo mi vocación de servicio o mi vocación social está bastante colmada en mi trabajo como docente y en el consultorio. No he tenido, la verdad es que, desarrollar mi vocación en otro sector y no pretendo hacerlo. Soy abogado y a eso me dedico y esa es claramente mi vocación. Ay, surgen tantas preguntas de esto que No, acaba de de- decir, pero lo tiene tengo que vocación dejar por de acá. intendente. Por ahora al menos, por ahora al menos. Es lo necesario para empezar. Tenemos que despedirlo. Perdón, Diego, ¿era algo más que vos querías? pero me siento totalmente representado por las intervenciones de mis compañeros. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, placer. Juan Raúl Williman, por esta puesta a punto en el día de hoy. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.